Buenas tardes. Voy a intentar explicarles como de forma muy gráfica algo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. He hecho una pequeña pausa porque en el fondo estaba pensando, tiene que ver con el sufrimiento. Y bueno, de forma muy gráfica voy a mostrarles un esquema que tiene que ver con la elaboración de los procesos de duelo. Los pensamientos obsesivos, en el fondo, son pensamientos repetitivos que producen sufrimiento y bueno, pues que se repiten y que muchas veces van acompañados de las compulsiones, que son conductas que también se repiten asociadas a esos pensamientos repetitivos. Muy bien, vamos con el esquema de los procesos de duelo. Como pueden ver, pues los procesos de duelo, pues habitualmente encontramos una primera fase de negación. Todos nosotros hemos experimentado procesos de duelo. Por tanto, podemos pensar, identificar la negación como ese momento en el que nos parece que lo que estamos viviendo como si fuéramos a despertar en cualquier momento, ¿no? Estamos en un estado un poco como de ensoñación. Hemos recibido la noticia y estamos intentando encajarlo, ¿no? No hemos empezado quizá, o hemos empezado la digestión, pero de una manera muy incipiente. Cuando nos damos cuenta de que no vamos a despertar porque no es un sueño y mañana las cosas van a seguir igual fácilmente, vamos a transitar un estado de rabia necesaria también para poder avanzar en ese proceso. Avanzar también a través de la tristeza. La tristeza que nos permite también un reencuentro más sosegado con nosotros mismos. También la tristeza, ¿no? Muchas veces asociada a la creatividad y, en fin, dando voz a la tristeza y la rabia, no teniendo demasiada prisa por despedirnos de ellas, sino acogiéndolas y sobre todo aprendiendo a convivir con ellas. A veces conseguimos llegar a una fase de negociación con nuestra propia vida, con el mundo, que si conseguimos resolver, alcanzamos el estadio de la aceptación. Claro, aceptar la vida es tanto como decir que aceptamos nuestra propia vida y por ello aceptamos también la muerte, porque es imposible aceptar la una si no aceptamos la otra. Estamos de acuerdo, ¿no? Puesto que la muerte existe, en el momento en que aceptamos la vida en plenitud, estamos aceptando la muerte, pero los procesos de duelo no van asociados exclusivamente a la muerte de un ser querido, sino que estamos hablando de aceptar la vida en plenitud, aceptar que las cosas no siempre salen como queremos que salgan. Por ejemplo, aceptar el duelo pues de que no hemos conseguido entrar en la facultad que deseábamos o pues nos han echado del trabajo, estamos en un proceso de separación, en un proceso de enfermedad. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque todo esto que les he mostrado, en el fondo sería la transitación de un duelo ideal. Lo que pasa muchas veces, y en esto tiene mucho que ver la educación emocional que recibimos, es que en el proceso de duelo, tras una primera fase que puede darse de negación, tenemos verdaderas dificultades para dar expresión, dar voz a la rabia y a la tristeza. Yo diría que les tenemos miedo.
gente tiene miedo. Tenemos una relación de mucha desconfianza con la rabia y la tristeza. La gente tiene miedo a tener un comportamiento violento e incluso a sentirse patologizado, porque estas emociones se encuentran desterradas, excluidas, muy asociados a procesos de tipo patológico o a conductas delictivas, cuando verdaderamente son emociones necesarias, sobre las cuales se construye el crecimiento del ser humano. Pero la asociación entre rabia y violencia a veces es muy fuerte y a veces es muy importante en el proceso terapéutico poder ir viendo que una cosa es la rabia, que es un sentimiento legítimo y necesario, y la violencia es un comportamiento que no genera crecimiento, mientras la rabia sí lo genera. ¿Por qué muestro todo esto? Porque los duelos están asociados entre sí. Es decir, si en mi educación emocional de la negación, cuando voy a transitar hacia la rabia y la rabia y la tristeza no encuentran suficiente voz o esa voz no encuentra suficiente reconocimiento y no hay nadie que las pueda escuchar y atender y legitimar, muy fácilmente de la rabia y la tristeza no se va a llegar a una fase de negociación, sino que se va a volver a la negación. Eso es. Y se genera, por tanto, un patrón repetitivo entre la negación, la rabia y la tristeza que vuelve a darse una y otra vez a lo largo del ciclo vital, puesto que es el modo en el que gestionamos los procesos de duelo que, por otro lado, los afrontamos de manera continuada en nuestro día a día. Es decir, que otra vez encontramos el elemento de la repetición al cual nos referíamos y que es la base de los trastornos obsesivo-compulsivo. Por ello, hacemos una asociación tan fuerte entre los procesos de duelo y el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero en el fondo va más allá del trastorno obsesivo-compulsivo. En el fondo esto sería extensivo. En el fondo van a... En el fondo sería extensivo al sufrimiento humano en cualquiera de sus manifestaciones. Hablar de trastorno obsesivo-compulsivo es hablar un lenguaje que no me dice nada. Que no me dice nada porque, bueno, es hablar de un síntoma que se da en una obsesión, en la repetición, etcétera, etcétera, pero no es hablar de qué es lo que le está pasando, cuál es el sufrimiento que hay detrás de esto. Y por lo tanto, es todo misterioso. Tú das una píldora que también es misteriosa y se pretende que tu sufrimiento desaparezca. Y esto no funciona. Bueno, nada más, yo estoy muy en contra del sufrimiento, como es TOC, ¿no? Trastorno obsesivo-compulsivo. Claro. No dice nada, solo dice que hay una obsesión, que hay una compulsión a repetir cosas, a hacer unos rituales, lo que sea, pero no me dice qué le está pasando a esta persona. Claro, no nos permite acercarnos al ser humano que hay detrás para tenderle la mano y sentir que nos la puede coger y la puede apretar. Y por eso nuestra propuesta tiene que ver con acercarnos a él o ella y al sufrimiento y poder transitar, poderle acompañar en que pueda transitar
los procesos de duelo, atravesando todas las fases, llegando a la fase de negociación con respecto a su propia vida, mirando sus propias heridas, reconociéndolas, haciéndolas consciente, sintiendo esa rabia, sintiendo su tristeza. Y compartiéndolo. Hay que escuchar mucho. Y generando así una oportunidad hacia la aceptación de la propia existencia, la que nos toca vivir a cada uno, y en el reconocimiento hacia nosotros mismos como supervivientes que no elegimos la vida que nos toca vivir, pero que intentamos vivirla de la mejor manera que sabemos en cada momento. Quizá esa mirada es la que nos permite reconciliarnos con el mundo y salir de los patrones también de repetición, ¿no? Hacia una vida más plena, que en el fondo tiene que ver también con ampliar los esquemas también, ¿no? Con sentirnos más seguros para poder hacerlo. Por mi parte, hasta aquí, ¿no? Vale. Muchas gracias.